Ok. Voy a invitarlos y voy a compartir por aquí pantalla a que entren a esta página web. Se llama menti.com. Menti.com. Por favor, todos a menti.com y usan este código que aparece acá. 34 13 77 9. Menti.com y van a ingresar el código que ven ahí en la pantalla. 34 13 76 9. Y van a responder esta pregunta. ¿Quién es para ti el mayor genio de la humanidad? ¿Quién es para ti el mayor genio de la humanidad? ¿Quién para ti sea el mayor genio? Lo que tú comprendas frente a la genialidad, frente a lo que es ser un genio, ¿quién en tu historia, lo que has leído, escuchado, lo que has observado en películas, quién para ti es el mayor genio de la humanidad? ¿Quién es el mayor genio de la humanidad? Quiero ver a ver qué van a poner por aquí. Ingresar a menti.com, Einstein, Nikola Tesla, Jesús. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más opinan? Dios, Nicolás Tesla, Nicolás Tesla, Picasso, Einstein, yo mismo, eso es, el universo. Madre Teresa, muy bien. ¿Quién es más para ustedes? Listo, Jesús, Elon Musk, Madre Teresa, Picasso, Einstein de nuevo por acá. ¿A quién más tenemos? ¿A qué otros genios consideran ustedes que ha dado la humanidad, que han pasado por este paso o que están aún vigentes? ¿Quiénes consideran ustedes hoy que están vigentes todavía en esa genialidad? Picasso, el universo, Madre Teresa, Elson, listo, super, Gandhi, listo. Marco Antonio, el hombre F, súper. Ahora vamos a hacer esta siguiente pregunta. Ahora vamos a hacer esta siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor atributo que ves en este tipo de personaje para ser un genio? ¿Cuál es el atributo principal que tú ves? ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es el valor que tú reconoces en esta persona, en este ser, en esta persona que tú consideras el mayor genio? Libertad, creatividad, carisma, amor, único, el don de dar, muy importante, carisma, una memoria entrenada, creatividad, perseverancia, humildad, creación, capacidad de crear, sistemas de cuerpo humano, desprendimiento, creación, ser, súper, sabiduría, dar, libertad, carisma, excelente. Gracias por su contribución y gracias por hacer de esto algo didáctico entre nosotros. Si se dan cuenta de lo que llamamos habilidades blandas, ¿cuántas de ellas se ven? ¿Cuántas de ellas de verdad son, las podemos describir con una palabra, las podemos manifestar con las palabras? Muchas de ellas no, porque muchas están dentro de sí, están dentro del ser, ¿sí? Y fíjense que hay muchos genios, hay muchas capacidades desarrolladas en muchas personas. Ahora, ¿será que eso es imposible lograrlo? ¿Es imposible alcanzar ese tipo de cualidades, de virtudes, de valores? Yo te voy a decir algo. El poder ilimitado de nosotros en nuestro cerebro, en nuestro ser, en nuestro espíritu, es algo que no tiene dimensiones. Nosotros podemos llegar a desarrollar todo lo que han hecho diferentes sabios, todos diferentes genios, todos tenemos esa capacidad. Ahora, ¿qué es lo que yo reconozco en ellos que tal vez a mí me falta? ¿Qué es lo que yo reconozco en ellos que de pronto a veces utilizo esa palabra imposible? Les voy a decir algo, señoras y señores, en el universo no existe el imposible. Todo, todo es absolutamente posible. Y yo hoy les voy a hablar de quien para mí
es el mayor genio de la humanidad. Y muy curiosamente, ninguno lo nombró. Ninguno lo nombró de las personas que participaron colocando ahí un nombre. Y ese es para mí, César Ramírez. Para mí, César Ramírez, el mayor genio que ha dado la humanidad. Y ese señor se llama, a ver si lo reconocen, a ver si reconocen a este ser que está por aquí puesto. Él, para mí, es el mayor genio que ha dado la humanidad. Él para mí es una persona genial en diferentes virtudes, aspectos, pero con una particular que vamos a hablar al final de esta charla. Y es cómo yo a través de la imitación puedo llegar a eso. Así es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, no sé si ustedes saben, él tuvo más de 19 profesiones, porque él fue el pionero en muchas de las profesiones y carreras que existen actualmente en la humanidad. Y adivinen qué, todas las desarrolló empíricamente, todas las desarrolló a través de unas prácticas y a través de unas virtudes y unas habilidades que fue desarrollando. Sí, ustedes sabían que Leonardo da Vinci fue chef, fue pintor, fue músico, fue bailarín, fue arquitecto, estudió la anatomía del cuerpo, fue el que hizo los diseños de los primeros helicópteros, de los primeros vuelos, estudió las aves, estudió los seres, estudió botánica, estudió más de 19 disciplinas. ¿Y saben cómo lo hizo? Empíricamente, desarrollando esas potencialidades que todos tenemos interiormente. Y la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo ser más creativo personal y profesionalmente? Y aquí hablaban, cuando yo les pregunté qué características tenían esos genios que ustedes reconocen, la creatividad, la creatividad. Y fíjense en algo, nosotros tenemos dos hemisferios, entonces, ay no, César, es que yo soy muy hemisferio izquierdo y yo soy muy numérico, estructurado, psicorrígido, estructura, balance scorecard, indicadores de gestión, todo metódico, entonces yo no puedo desarrollar creatividad. No, 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 no. Sí, hay una dominancia cerebral, ya puede ser que seas frontal izquierdo, basal izquierdo, frontal derecho, basal izquierdo, y entonces, no, es que la creatividad es solamente para los derechos. Sí, no. Claro, el hemisferio derecho es el de los colores, el de la creatividad, el de la intuición, el de la percepción, el de desarrollar una cantidad de cosas que nos lleva a conectar ese lóbulo frontal también hacia la espiritualidad. Sin embargo, los dos no pueden ir despegados. Es decir, los dos necesitan ir juntos. Hagan así con sus manos. Hagan así con sus manos. Ese es el tamaño de tu cerebro. Este es el tamaño de tu cerebro. Cuando unes estos dos puños así, ese es el tamaño de tu cerebro. Esa bendición, ese pequeño órgano que decimos, tiene unas capacidades ilimitadas para crear y para desarrollar una cantidad de virtudes y de habilidades que muchas veces antes decimos, ¿será que lo podemos hacer como humanos? Claro que sí. ¿El éxito en qué está? En que conectemos y pongamos a trabajar juntos ambos hemisferios. Ambos necesitan. Uno utiliza la característica femenina del recibir y otro da la característica masculina del dar. Necesitamos ambos hemisferios para ponerlos a desarrollar a su máxima potencia. ¿Y saben qué? Ese es el que se llama el cuarto cerebro. El cuarto cerebro es cuando yo uno mis dos hemisferios y los pongo a desarrollar y a trabajar juntos. Y ahí es donde llega el neocórtex y el lóbulo frontal y empieza a manifestar y a crear. ¿Quiénes de ustedes ya han podido verificar, por ejemplo, lo que es manifestar cosas en su vida? Manifestar desde una intención de amor, desde un propósito de amor y decir, voy a manifestar que estos resultados se den y se empiezan a dar. La pregunta es, ¿qué necesitas entonces tú hoy para ser más creativo personalmente y en tus funciones, en tus actividades, en lo que deseas desarrollar? Porque es que ahí es donde viene uno de los éxitos de la genialidad. Ahí es donde yo desarrollo esa capacidad de ser genial a través de la creatividad, a través de salir del molde, a ir más allá, al buscar esos estados de eureka, de ¡guau! Pero ¿qué estoy haciendo para llegar a esa creatividad? Ya vamos a ir desarrollando esta parte.
¿Cómo llegar a pensar como genio? Ustedes tienen un listado infinito de personas geniales que han pasado por el planeta Tierra, ¿sí? Y que muchos están acá actualmente. ¿Qué hicieron ellos diferente? ¿O qué han hecho ellos diferente para llegar a pensar como pensaron y desarrollar las capacidades que tenían? Y miren, acá al inicio está Leonardo da Vinci y aquí al final está el señor Bill Gates. Ustedes saben que los manuscritos de Leonardo da Vinci, la mayoría de ellos fueron comprados por Bill Gates. ¿Qué información había encontrado Bill Gates en esos manuscritos y en esos libros? Y lo compró por millones de dólares. Hoy Bill Gates tiene más del 35% de los manuscritos de Leonardo da Vinci. ¿Qué pensaron estas personas? ¿Qué pensaron estos genios? ¿Qué tenía en su mente constantemente? Hay una frase que dice mi maestro muy bonita y dice, el pensamiento es el mensajero de la creación. El pensamiento voluntario, sostenido y dirigido a lo que quieres manifestar y crear, hace que suceda. ¿Qué tanto estamos entrenados en pensar? ¿Qué tanto estamos? Hay muchos que ni siquiera han entrenado el pensamiento. Y está bien, es un proceso evolutivo. Hay quienes les encanta estar en modo automático, en zona de confort, donde miremos a ver qué, ¿sí? Ley de atracción, ay, Dios mío, el Ferrari, el Ferrari, el Ferrari. El universo no funciona con la inacción, solo con la acción. Y el pensamiento es uno de los creadores para que se manifieste eso. Pensamiento más la acción. Pensamiento voluntario, sostenido y dirigido a lo que yo quiero manifestar y a lo que yo quiero crear. ¿Ustedes creen que esas personas cuando decían, es que voy a estudiar la teoría de la relatividad hasta que no lo sacara sus postulados y sus leyes y lo verificaran y lo probaran, ¿ustedes creen que dejaban de hacerlo y de estar metidos en sus laboratorios, en sus libros, No, porque estaban dirigiendo el pensamiento a donde querían llegar. Y ahí es donde ocurre la magia, ahí es donde ocurren los milagros. ¿En serio yo puedo manifestar y crear? Claro, ellos lo hicieron. Y uno de los secretos es el pensamiento, señoras y señores. El pensamiento voluntario, dirigido y sostenido hacia lo que yo quiero manifestar y crear. Me encanta Stephen Hawking y la película que recrearon de él, súper valiosa, la teoría del todo. Y él decía, lo único que quiero con esta enfermedad es que no se me vaya a apagar el cerebro, porque ahí lo tengo todo. Y así es. Lo único que no se le desconectó a él fue su cerebro. Escribió libros, dio conferencias, investigó, manifestó y creó nuevas teorías. Eso para mí es una genialidad, ver el potencial. Y muchas personas, cuando le quitan el resto de sentidos, lo que hacen es que manifiesten y crean y agudizan otros sentidos. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo un genio concibe el aprendizaje y cultiva la inteligencia? 1, estudiando. Nueva información. Nueva información. Si hoy tú tienes una información que te está llevando unos resultados no deseados para ti, insatisfactorios, desarmónicos, de lucha, de confrontación, de sufrimiento, etcétera, es porque tienes una información que ya es obsoleta. Es una información que ya no te sirve. Ya no te sirve. Claro, hay mucha información que es necesaria que pase por nosotros, porque desde esa inocencia que es el no saber, necesitamos pasar por la ignorancia que es el creer que yo sé, pero cuánta de la información que hoy tenemos la creemos. Tenemos conceptos aprendidos que no sabemos si son reales o no y que me están llevando a un resultado. Pues ahí empieza todo, señoras y señores, en la autoobservación. Autoobservación, ¿qué información me está sirviendo hoy? ¿Qué información no me está sirviendo? Y tengo que empezar a estudiar, a incorporar nueva información. Pero ojo, porque es que para llegar a la sabiduría, a llegar a la genialidad, necesito pasar por unos estados también. El primero es el de la ilustración. El ilustrado es el que se llena de información, come libros, investiga, pero ahí se queda ilustrado, ¿sí? Después de la ilustración viene el proceso de llegar a la genialidad o a la sabiduría, que es empezar a verificarlo. Por eso acá dice emular,
emular la información, verificarla, probarla, actuarla, vestírsela, sentirla, respirarla, a través de mis 5 sentidos, de todas las percepciones que se pueden abrir. Porque a través de ahí es donde yo convierto la ilustración a la sabiduría, que el sabio es el que sabe. Solamente sabe el que obtiene el resultado. Solamente sabe quien obtiene el resultado. Y por último, la aplicación. Ese es el paso, estudiar, emular y aplicar. Aplicar lo que estás investigando, leyendo, incorporando. Porque hasta que tú no pruebes realmente la información que estás leyendo o que estás introduciendo en tu cabeza, no va a pasar absolutamente nada. Te quedas como el ilustrado. ¿Y cuántas personas conocen ustedes ilustradas? ¿Sí? Que hablan y pueden recitar muy bien los libros y pueden recitar las conferencias y pueden recitar lo que les enseñan, pero ¿cuánto de eso realmente se está incorporando? Y esa es una de las preguntas importantes para la genialidad. ¿Qué tanto estoy verificando yo? Porque solamente sabe quien obtiene el resultado. Solamente sabe quien obtiene el resultado. Entonces es donde ahí viene la pregunta, ¿no? Que, gracias, Albert. Alan Turing. Alan Turing fue un genio maravilloso. Y ya vamos a hablar un poquito de esos genios que hay en cada una de las que se llaman las inteligencias múltiples, ¿no? Las inteligencias múltiples que Howard Gardner habla muy bien de ellas y ya vamos a hablar un poquito de eso porque hay algo muy importante ahí cuando nombras a Alan Turing. Tu cerebro es mucho mejor de lo que tú piensas. Y me encanta tanto esa película, La teoría del toro, y cuando hablan de Stephen Hawking, porque Stephen Hawking dice muy bien, o sea, es que el cerebro lo es todo, ahí lo podemos controlar, pero hoy les voy a hablar de algo más que está fuera del cerebro. Y sí, hemos sido dotados de un potencial de aprendizaje prácticamente ilimitado. Todos tenemos la capacidad ilimitada de aprender y de crecer a través de nuestro cerebro. Y no solamente del cerebro, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Aquí les hablaba, Howard Gardner hablaba inicialmente de 7 inteligencias múltiples. Hoy ya son 8, introdujeron una más. ¿Listo? Y él dice que esas son las principales, pero de esas se desprenden otras 25 inteligencias. Para los que no sabían, inteligencia es la capacidad de. Inteligencia es la capacidad de. Entonces, por ejemplo, la inteligencia musical, el desarrollo que da la música a nivel de percepciones. Por eso los niños en los primeros septenios, que es un proyecto que yo tengo educativo para los niños con educación de conciencia, en el primer septenio de los 0 a los 7 años ellos solamente necesitan conectar con su hemisferio derecho, con la música, con las artes, con el juego, con la naturaleza. Un Mozart, por ejemplo, ¿sí? La mayoría de composiciones de Mozart se hizo a los 4 años de edad, a los 4 años. Es una inteligencia que se desarrolla mucho y que todos tenemos la capacidad de desarrollarla. La inteligencia kinestésica o de cuerpo, cómo llevar absolutamente todo al cuerpo. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Las células del cuerpo y el corazón tienen neuronas igual que el cerebro. Y ahí hay un descubrimiento muy importante. Cada una de nuestras células tiene inteligencia. Nuestro corazón tiene incluso más neuronas que el mismo cerebro. Y ya vamos a hablar de eso porque es súper importante saber cómo yo desarrollo la genialidad a través también del cuerpo. La kinestésica, el cuerpo, necesito desarrollar a partir de ahí también. Cómo llevar ese pensamiento a sentirlo y a vivirlo cada uno de mis sentidos, agudizándolos. La inteligencia interpersonal, cómo tengo la capacidad de hacer relaciones inteligentes, relaciones armoniosas, ¿sí? Relaciones públicas, conectar con los demás. Para mí un maestro en eso fue Nelson Mandela. Gandhi tuvo mucha inteligencia interpersonal, ¿sí? Verbal y lingüística. Verbal y lingüística. A través de la palabra y a través de la inteligencia de la palabra, ¿cómo podemos desarrollar inteligencia también a través de la lingüística? Cervantes, por ejemplo, un gran exponente de la lingüística, tantos otros que han pasado, que han sido unos grandes referentes a través de la inteligencia verbal y lingüística. La lógica matemática, el señor Alan Turing, ¿sí? Stephen Hawking, Albert Einstein,
lógica matemática, cómo desarrollar también ese hemisferio izquierdo y cómo ponerlo al servicio de la creatividad, ¿sí? Cómo desarrollar y crear a partir de esa inteligencia. La inteligencia, la última que incorporaron fue la de la naturaleza. Y claro, porque se dieron cuenta que la naturaleza es vital para la salud, vital para subir la energía vital. Pregunta para ti, ¿qué tanto conectas con la naturaleza? ¿Cada cuánto vas a una montaña? ¿Cada cuánto caminas descalzo sobre el césped? No sé si ustedes sabían, pero lo que se llaman radicales libres, ¿sí? Células cancerígenas, que todos las tenemos en el cuerpo, cuando tú caminas descalzo en el pasto, la tierra y la grama empiezan a absorber muchos de esos radicales libres, muchísimos. Yo siempre sugiero dentro de las prácticas de subir energía vital y fortalecer el sistema inmunológico y el sistema de defensas, estar rodeado de la naturaleza, abrazar un árbol, transmutar ese CO2 a través de la naturaleza. Ellos se alimentan de eso y lo transforman en oxígeno. Por eso lo incluyeron y me parece genial que hayan instaurado esa nueva inteligencia dentro de las disciplinarias. Inteligencia intrapersonal, esa es la que tiene que ver contigo mismo. ¿Cómo está la relación contigo mismo? ¿Cómo está tu amor propio? ¿Cómo está tu estima, tu autoestima, la estima que tienes por ti? ¿Cómo está ese cariño hacia ti? ¿Has aprendido a estar y a vivir solo? ¿A consentirte solo? ¿A estar contigo? A los que nos tocó un aislamiento solo, yo digo, ¿te aguantas a ti mismo? ¿Te aguantas a ti mismo? ¿Aprendiste a convivir contigo? Esa es la mejor relación que tenemos que tener y es con la única persona que te vas a acompañar el resto de tu vida, contigo mismo. Por eso el amor de mi vida soy yo. La persona más importante en mi vida soy yo. Eso es inteligencia intrapersonal. ¿Qué tanto te amas y qué tanto te aceptas tú? ¿Qué tanto te valoras? ¿Qué tanta estima? ¿Qué tanto amor hay en ti? La inteligencia visual o fotográfica, ¿sí? Toda la que se puede captar a través de imágenes, pero también de las percepciones. Todos, óigame bien, todos tenemos capacidad de desarrollar dones, de desarrollar facultades, de ampliar mis percepciones. Existen varias dimensiones, varias dimensiones. Nosotros acá estamos en la tercera dimensión, en lo físico, en lo sólido, en la materia, pero hay muchas dimensiones para arriba, mentales y de conciencia. En cada una de esas dimensiones, los 5 sentidos se desarrollan en esas dimensiones también. Entonces, el nivel de percepciones y de dones que todo ser humano puede desarrollar es infinita, infinita. Pero para eso hay que hacer prácticas también. Porque ustedes qué creen que hacían esas personas genios diferente a lo que hacíamos nosotros, fuera de la acción, del estudio, del emular y del aplicar absolutamente toda la información y verificarla. ¿Habían hábitos? Claro. ¿Habían hábitos? Sí. ¿Y habían cosas diferentes? Claro que sí. Entonces, eso es lo que nos invita a Gardner como a estudiar como las inteligencias. Y sí, son necesarias para desarrollar genialidad. Y es importante desarrollarlas todas. Y sus derivados también. Yo, por ejemplo, me enfoco hoy a trabajar 5 inteligencias para la felicidad. Lo pongo desde un punto más holístico, científico, espiritual y de amor. Sin embargo, todo concluye dentro de lo mismo. Y van a escuchar de diferentes inteligencias y diferentes maneras. Lo importante no es el vehículo al cual vas a llegar, porque pueden haber muchos caminos, muchos caminos, muchos caminos. Lo importante es que tú encuentres los tuyos, que tú veas por dónde puedes desarrollar más esa creatividad, esa genialidad, porque hay infinidades de cosas que aprender. Ahora, pregunta, Leonardo da Vinci pudo desarrollar 19 profesiones, ¿sí? Empíricamente. Uy, no, pero es que eso era en ese tiempo. ¿Y por qué en ese tiempo? De hecho, había muchas restricciones en ese tiempo. ¿Ustedes sabían? En ese momento, la educación era limitada. Les voy a contar algo. En ese momento, Leonardo nace como en 1460 y algo, y trasciende como en 1520 y algo. Y en esa época, toda la educación o los libros que existían estaban en latín. Estaban en latín. O sea, no todo el mundo podía acceder a la información. Era limitado el poder acceder a la información. Ah, ¿y saben quiénes podían leer esos libros? Solamente la élite. Solamente las personas que tenían nombre, que eran de familia, que tenían ciertas virtudes. ¿Y quieren saber algo? Leonardo da Vinci no tuvo acceso a ninguna información.
Porque Leonardo da Vinci, su padre, que sí era de una familia notable, era de los contadores más prestigiosos de la época, pero Leonardo da Vinci fue fuera del matrimonio. Él no pudo acceder a la misma élite y él no pudo acceder a la educación. A Leonardo da Vinci le tocó hacerse a él mismo. Y bendito, porque si no hubiera sido un contador, y genial, sí, pero bendito que fue un hijo fuera del matrimonio y que no tuvo acceso a la información que tenía la élite, porque de esa manera es que él pudo desarrollar la genialidad a través de él mismo, de su práctica, de su estudio, de su emulación y de su constante aplicación de la información que fue él revisando. Entonces, eso es un genio, ¿no? ¿Ustedes saben qué es esta imagen que está ahí? Esta imagen que está ahí es una foto 3D del corazón de una rata, de un ratoncito de laboratorio que hicieron unas pruebas y unas prácticas. Y eso lo que demuestra es que hay inteligencia neuronal en el corazón de todos los seres vivos. El corazón tiene más neuronas y enlaces neuronales que cualquier otro. La inteligencia no solamente está localizada en el cerebro, sino en células distribuidas por todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo tienen neuronas. Entonces es donde se integra la genialidad con dos procesos mentales y emociones del cuerpo. Todo lo que yo pienso tengo que llevarlo al cuerpo. Todo, todo. Cierra un momento los ojos. Cierra un momento los ojos, cierra un momento los ojos, ya, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Visualiza al frente tuyo un limón, visualiza un limón, visualiza así verdecito, con ese color, así bajado recién del árbol, ese olor que emite las mismas hojas del limón y lo hueles, lo hueles. Y al frente tuyo tienes un cuchillo y vas a partir el limón, pártelo, pártelo. Y mira cómo esas glándulas salivales empiezan a sentir ese sabor de ese limón. Agrio, amargo, para algunos satisfactorio, y vas a exprimir ese limón en tu boca. 2, 3 goticas. Y mira cómo caen en tu boca, mira cómo caen en tu boca. Siéntelo. Pueden sentir lo que se siente oler un limón, saborear lo que es un limón. Claro, porque cuando tú conectas tu parte de pensamiento con las emociones del cuerpo y con los sentidos del cuerpo, puedes llegar a manifestarlo. Cuando crees y manifiestes, haces ejercicio, cierra tus ojos, visualízalo, vívelo en cuerpo, lo que tú quieras manifestar en tu vida. Ahí empiezas a conectar el tema del pensamiento voluntario dirigido y sostenido a lo que quieres manifestar a través del cuerpo. Integra siempre el cuerpo, tenlo en cuenta, háblale a tus células. En la descodificación biológica, lo que yo trabajo con muchos de los pacientes es aprender a hablarle a los órganos, aprender a hablarle a las células y cómo se sana a través de ellas hablándoles. Claro, sí, obviamente también reconociendo los conflictos emocionales que te causó la enfermedad. Pero ¿a qué voy con esto? La inteligencia no solamente está en el cerebro, la inteligencia está en absolutamente todo, todo lo que nosotros manifestamos. Primero, 5 pasos que te voy a regalar, 5 pasos que te voy a regalar para desarrollar esa creatividad y que desarrolles parte de esa genialidad en ti. Primero, aprendizaje a través de la imitación. Podemos elegir a quién imitar y qué imitar. ¿A qué personas estás eligiendo tú como puntos de referencia? ¿A qué personas estás eligiendo tú como esos ejemplos y como esos guías a lo que tú quieres desarrollar en resultados en tu vida? Ya sea en lo económico, en el liderazgo, en lo financiero, en lo espiritual, en las emociones, en las relaciones. ¿Quiénes son? Y adivinen qué, el modelar y el imitar es gratis. Solamente pregúntales. Muchas de las personas que tienen resultados les encanta poder servir. Les encanta poder servir y compartir información. Y estar siempre dispuestos a compartir ese amor y eso que hicieron para llegar a donde están hoy. Pregúntales, ¿qué hicieron? Cuéntame. ¿Sí? Y hace poquito le di una entrevista que le hicieron a una persona y decía, oiga, si a usted le dan $1 millón, si a usted le dan la casa, le dan los logos, le dan todo lo material de que quiere,
No le va a hacer falta nada a nivel material. O quieres una cena con un millonario. ¿Qué quisieras? La respuesta es sencilla. Si a mí me preguntan eso, yo preferiría la cena con un millonario. Me van a compartir una información que yo no tengo. Si me dan $1.000.000, seguramente si no tengo administración financiera, me lo voy a gastar y en 5 años estoy peor. Y eso pasa. Muchos dicen, no, que la igualdad, que la equidad, que repartamos todo el dinero por igual. Listo. Si hacen eso, vale, chévere. Los 8 billones de personas en la planeta Tierra van a tener las mismas condiciones. ¿Saben qué pasa en menos de 2 años? El dinero vuelve a estar acumulado en las mismas 5% de personas del planeta Tierra. ¿Qué tienen ellos que no tienen el 95%? Una información, una verificación, un conocimiento pasado a sabiduría porque ya lo verificaron. Entonces, qué bonito poder tener la información, que es el poder que me da lo que otros pueden llegar a tener y conseguir. Imiten y elijan qué imitar. Y ojo a esto, nunca, pero nunca te quedes con el mensajero, quédate con el mensaje. Quédate con el mensaje. Porque entonces tú vas a empezar, no, ese Anthony Robbins tremendo coach, pero en lo personal es no sé qué, y empiezas a juzgar. No juzgues al ser humano que está en un proceso evolutivo como todos los que estamos acá. Quédate con el mensaje y absorbe el mensaje, ¿sí? Yo, por ejemplo, seguía antes mucho a Osho, y ya Osho como persona no lo admiro en absolutamente nada, pero sí me quedo con el mensaje de él y con las personas que escribieron sus libros. Con ese mensaje me quedo, pero ya no voy a criticar ni condenar a Osho, no, simplemente me quedo con su mensaje. Y él dijo, modelar algunos de los mensajes de ahí, sí, claro que sí, pero no al mensajero. Entonces, elige a quién imitar, a quién seguir y también qué cosas puntuales imitar de él. No, es que me gusta esa inteligencia social que tiene, esa inteligencia interpersonal, cómo la gente lo quiere, ese carisma, esa forma y ese don de dar y de ser. Ay, quisiera saber más de eso, ¿sí? Imita eso. 2, escoge conscientemente nuevos modelos. Yo puse a Anthony Robbins porque para mí es un modelo en cosas que yo quiero hacer de coaching y de terapias. Él tiene las 2 líneas, terapeuta y coach. Y cuando él se sube en una tarima, yo me veo reflejado en él. Mi plenitud y certeza y en el alma para desarrollarme a mí como propósito y sentido de vida es estar montado en una tarima. Y mi referente es Anthony Robbins. Y lo he visto, lo he ido a ver, claro, sí, porque necesito modelarlo. Y lo he ido a ver allá en el estadio de mi niñez, que era el de los Chicago Bulls, porque soy fanático del básquetbol. Y me tocó allá, en el estadio de los Chicago Bulls, a cumplir otro sueño más. Y me tocó verlo allá con 11.000 personas en ese estadio. Y saqué una cantidad de habilidades de él y modeló muchas cosas de él porque esa es mi plenitud. Hoy no puedo estar en una tarima, hoy estoy desde un Zoom, pero acá estoy yo pleno en realización al hacer esto que amo tanto, ¿sí? Reemplaza a aquellos que has dejado atrás y elige los mejores modelos hoy para que te inspiren, para que te guíen hacia ese desarrollo y esa realización de tu potencial. En donde sientes tu plenitud, en donde tú dices, si no me pagan, soy feliz haciendo esto. ¿En dónde? ¿En dónde encuentras tú eso? Porque por ahí también puedes expandir mucho más ese tema de realización personal. Pensamiento creativo, nuevas formas de expresarte. Hablábamos de la inteligencia verbal y lingüística, ¿no? Cada vez es importante ampliar tu vocabulario, ampliar tu lingüística, ampliar tu manera de expresarte, de entregar, hablar más desde la armonía, desde el amor, frecuencias altas. Y eso va a conectar también con un desarrollo creativo mucho más evolucionado. Y por ende, una de las cosas que más admiran los maestros superiores, llámalo tú como quieras, maestros, guías, universo, lo que sea, ellos aman el arte. Ellos aman el arte como expresión. Entonces, cuando yo conecto con el arte como una manera de expresión y me vuelvo más genial, pues me vuelvo más correspondiente a eso. Fíjate que hacían todos estos grandes sabios y genios de esa época, conectaban con muchos eventos artísticos, ¿sí? Y donde intercambiaban ideas, donde se compartían unos con otros.
Eso es parte de la genialidad del arte y eso es parte de la sabiduría. Conectar con el arte y con expresiones muchísimo más elevadas. Cuarto, agudizar los sentidos. Yo te voy a decir algo. Si tú hoy no estás meditando, te lo sugiero que lo empieces a hacer. Porque si quieres conectar con la genialidad en tu vida, con una inteligencia superior, la meditación te va a llevar a esos estados. Mira, y es que autor que yo leo, autor que medita. Para mi referente es Robin Sharma. Para mi referente es Papá Jaime Jaramillo. Y todos han sido unos grandes meditadores. Y fue ahí donde descubrieron su propósito y sentido de vida. Donde agudizaron más sus sentidos, donde agudizaron sus percepciones. Y adivina que te vuelves un canal de los mensajes. La oración es muy bonita, claro, y hay que acompañar las oraciones también. Hay una frase que dice, cuando tú oras, el cielo te escucha, pero cuando tú meditas, el cielo te habla. Y das espacio y entrada a que esos seres, a esa información universal, llegue a ti, llegue a ti. Y es una forma de liberar una inteligencia en ti. No quiero decir que la meditación sea el único camino, no. Puedes hacer mindfulness, puedes llenarte de información de sabiduría, espiritualidad, ciencia, ¿sí? Teología, hay diferentes caminos. Sin embargo, ¿cuál es el trabajo que estás haciendo en ti, la práctica en ti para ir hacia adentro y para desarrollar ese potencial interior? Y esas son las prácticas que te van a sumar finalmente en tu genialidad. Lo que tú hagas hacia adentro, ¿sí? Permitirte esos espacios de conexión. Muchos otros toman las vías de medicinas ancestrales también, por ejemplo. Eso empieza por lo menos a empezar a abrir canales. Para algunos, no para todos. Por el sentido y el propósito y la intención de corazón que le ponga a cada una de las cosas que haces en la vida. Y así, al agudizar tus sentidos, vas a armonizar cuerpo y alma. Y la inspiración en la búsqueda. ¿Qué tanto te inspiras tú por el conocimiento, por el saber más? Yo les voy a decir algo. A mí la curiosidad empezó desde la niñez. Para mí había algo que yo no comía entero y yo no creía nada. Y mi invitación hoy, si ustedes quieren desarrollar genialidad en su vida, no crean nada. Eliminen las creencias de su vida. Utilicen el discernimiento. No crean absolutamente nada hasta que lo verifiquen por sí mismos. Yo me volví un buscador de verdad, un buscador de escuelas de sabiduría, un buscador de nada me resonaba y cuando algo no me resuena es porque ya tengo muy desarrollada esa intuición, esa percepción. Uy, no, espérate, verifico por otro lado, espera, verifico esta información, espera, la llevo a la práctica y a ver cómo se desarrolla. Pero solamente esa curiosidad se desarrolla a través de la inspiración por la búsqueda. ¿Sí? ¿Qué tanto indagas? ¿Qué tanta nueva información quieres? ¿Qué taller nuevo? ¿Qué títulos te llaman la atención? Oye, César, yo veo que estás haciendo eso, ¿por dónde encontraste esa información? ¿Quiénes son tus guías? ¿Quiénes son tus maestros? ¿Qué libros estás leyendo? Esa es una pregunta obligatoria que yo siempre le digo a millonarios con los que tengo la facilidad de conectar hoy, porque eso se llama ley de correspondencia. Cuando sube tu afinidad y tú cambias tu afinidad mental, te haces afín a nuevas personas con esa misma intelectualidad y con esa misma vibración, con esa misma frecuencia. Y cuando yo ya me conecto hoy con varios millonarios que tengo la oportunidad de conocer, yo les pregunto, oye, ¿qué libros lees? ¿Cuál es tu top 5 de libros? ¿Cuál es tu información y tu camino espiritual hoy? Indaguen, pregunten. Nos dieron la facilidad de preguntar. Aprendan a hacer preguntas valiosas y poderosas. La gente que tiene la información y que quiere servir con ella, somos dichosos de poder compartir la información que tenemos. ¿Sí? Y acá viene una de las magias de Leonardo da Vinci, que se los iba a dejar para el final. La curiosita. Curiosita en italiano. Curiosita. ¿Ustedes saben cuál es mi fascinación? Irme, que todavía no lo he hecho. Fui a Italia, pero solo conocí Roma, pero me voy a ir a recorrer cada camino de Florencia, donde nació este genio. Voy a recorrer cada rincón. Soy un amante de la genialidad de Leonardo da Vinci. Y una de las cosas que desarrolló él es lo que él llama la curiosidad, la búsqueda continua de aprendizaje.
Búsqueda continua de aprendizaje. Quienes amamos el crecimiento estamos buscando, ¿y ahora qué aprendo? ¿Y ahora qué curso? ¿Y ahora qué certificación? ¿Y ahora qué libro? ¿Y ahora qué información? Búsqueda continua de crecimiento. Solamente a través del aprendizaje es que vamos a crecer. El deseo de saber, el deseo de aprender, el deseo de crecer. Ese es el motor del conocimiento, de la sabiduría, del descubrimiento, de la genialidad, que tanto tú hoy estás deseoso de aprender y de crecer. Si tú estás aquí hoy, seguramente ya estás listo. Y ya le hiciste esa pregunta a la vida y al universo. Ya me cansé de estos resultados. ¿Por dónde es? Y hoy aparece la Top Masterclass con este gabinete y abanico de opciones de aprendizajes en diferentes líneas y en diferentes ramos. Bien llegado y felicitaciones y apláudete a ti y abrázate a ti porque tomaste una decisión para estar aquí conectado. Tomaste una decisión por tu curiosidad para por lo menos decir quién es ese César Ramírez. ¿Quién es esa Top Masterclass? ¿Qué es lo que hacen allá? Porque hay más de 200 personas por aquí y otras 200 en Facebook. Porque hay más de 80.000 personas en un mes. Eso se llama curiosidad. Y seguramente vas a encontrar alguna respuesta a las preguntas que estás haciendo. Puede que sí. O puede que en otras charlas siguientes. Pero ese es el deseo ardiente de crecer, de saber. Eso es lo que te desarrolla la curiosita. Ese gran virtud que tuvo Leonardo da Vinci. Oiga, espérese. ¿Y sabe qué hacía Leonardo da Vinci? Se quedaba horas mirando a las aves y trazaba dibujos de las aves volando. Y las alas, y cómo vibrará esto, Oh, y ahí sale los primeros planos del helicóptero. Gracias al estudio que él hizo con la observación de ver las aves. Es un genio maravilloso. El valor del capital intelectual, la capacidad individual de aprender, adaptarse y pensar independiente y creativamente. La información que yo sigo, que se llama Escuela de Magia del Amor, habla de dos virtudes principales. Habla de dos virtudes principales para conectar con resultados satisfactorios de felicidad y de amor en tu vida. Y cuando yo las veo acá en las líneas de Leonardo da Vinci, yo dije, wow, este man es un genio, este man tenía información de sabiduría. Indudablemente, indudablemente. Y cuando él habla de adaptarse y de aprender, yo digo, wow. Porque es que, señoras y señores, hoy estamos en una clase maestra de adaptación y de aceptación. ¿Qué tanto te estás adaptando y aceptando tú las circunstancias externas que estamos viviendo hoy como planeta de Tierra, como humanidad? El valor y la capacidad individual, cuando tú te adaptas, cuando tú aceptas y cuando tú aprendes, es ser independiente. Libre e independiente espiritualmente. Busca la libertad en ti, sin dogmas, sin creencias, sin absolutamente nada, para que seas libre, libre de crear, de manifestar y de estar apegado a de pronto a algunas creencias que te arraigan y que no te dejan ser libre para buscar la creatividad. Y eso se lo aprendió a Leonardo da Vinci. Él era un hombre independiente, independiente en espíritu e independiente en creatividad. Y eso es lo que le dio a él la curiosidad de llegar a donde llegó. Y me despido, señoras y señores, con estas dos frases de Leonardo da Vinci. Son de él, propias. Decía, deseo hacer milagros. ¿Ustedes creen que la información que él dejó ha hecho milagros? Hacer unos planos de un helicóptero en 1500 cuando no existían todavía y fue la primera persona que lo planteó en pergaminos. Que mucho de lo que él investigó y de lo que él creó, de lo que canalizó también, de lo que manifestó, no mucho se logró en vida de él. Pero años después, él dejó plasmado muchos estudios, muchas cosas que fueron como los inicios de la anatomía, del estudio del cuerpo humano. Fueron los inicios de la aviación, fueron los inicios de la arquitectura, fueron los inicios de la cocina, la famosa sopa minestrone, ¿de quién fue? Leonardo da Vinci. ¿Sí? Él fue pionero y dejó muchos cimientos de muchas de las, incluso profesiones hoy, que se dan, más de 19. ¿Será que hizo milagros? Deseo hacer milagros. ¿Qué es el milagro? Es la manifestación.
Es la manifestación de algo que tú pusiste en un pensamiento, el mensajero de la creación. Pensamiento, el mensajero de la creación. Y la última frase que dice él, el conocimiento de todas las cosas es posible. Y sí que no lo demostró siendo profesional en más de 19 áreas y muchísimos otros conocimientos que integró en su vida. Eso, señoras y señores, para mí es la genialidad. Eso para mí es la inteligencia genial. Ahora, ¿puedo llegar a ser como un Leonardo da Vinci? ¿Puedo llegar a ser como un Bill Gates, como un Steve Hawking, como un Alan Turing? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por dónde has empezado? ¿Qué estás haciendo hoy diferente para llegar a eso? ¿Qué estás haciendo diferente hoy para llegar a esos resultados en tu vida? Sea cual sea tu propósito, sea cual sea tu camino, sea cual sea tu misión, sea lo que sea que tú ames y atesores en la vida, lo que más disfrutes, lo que más te gusta, sea lo que sea, encuentra ese sentido y ese propósito en ti, en tu vida, en tu camino. Es tuyo, de nadie más, te pertenece a ti. Ve por él, ve por él. Utiliza la curiosita, utiliza la imitación de las personas que de pronto están a donde tú quieres estar, en el nivel espiritual, a nivel personal, a nivel de resultados de economía, de salud, lo que sea. Y empieza hoy a desarrollar ese crecimiento interior y ve por él, ve por tus prácticas diarias, de subir tu energía, de hacer prácticas de meditación, de investigar, de leer, pero sobre todo, mis amados y amadas, la invitación más amorosa que les hago hoy, practiquen, practiquen, entrénense, hagan una y otra vez, no paren de hacerlo, no paren de hacerlo hasta que lo consigan. Porque si te corresponde, te va a suceder. Si te corresponde un resultado en tu vida, te va a suceder. Pero tú tienes que poner de ti en la acción y en la contundencia de tus actos y de tus pensamientos. Pensamientos y acciones sostenidas, voluntarias y dirigidas. ¿A dónde? A lo que quieres y siente tu alma y tu corazón que quieres llegar. Muchísimas gracias, Tom Masterclass. Para mí una bendición poderlos acompañar en este día martes de habilidades blandas por primera vez.